Hola a todos, les damos la bienvenida a disfrutar un tiempo juntos con papá. Comunidad Cristiana de Fe. Muy buenos días, familia de Amor y Fe. Todos ya conectaditos en casa virtualmente, pero sabemos que lo estamos también en nuestros corazones y rendiremos honra y gloria a nuestro amado Dios en esta mañana. Les quiero recordar que hoy tenemos la alegría de compartir la Santa Cena juntos. Prepara tu jugo y tu pan si todavía no lo tienes ahí contigo. Bueno, ¿a qué quieres hoy que huela tu alabanza y tu adoración? La palabra dice en Éxodo 30:37, como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. La palabra de Dios dice que el incienso es símbolo de la oración del pueblo de Dios y la receta dada al pueblo de Israel no podía ser tratada casualmente ni tampoco duplicada. Era una receta exclusiva únicamente para Dios. De igual manera debe ser nuestra adoración hacia nuestro Padre. Nunca debe ser tomada casualmente. Nuestra adoración a Dios debe ser continua en todo tiempo y debe subir como olor fragante al trono de Dios. Así que vamos a estar conscientes de qué aroma queremos hoy expeler de dentro de nosotros. Cuando cantemos con inteligencia, cuando desde nuestros corazones esas palabras dichas por tu boca sean la expresión de tu amor rendido a nuestro Dios. Vamos a alegrar el corazón de papá, vamos a rendir adoración a nuestro hermano mayor Jesucristo y vamos a honrar la presencia del Espíritu Santo en nuestras casas y en nuestra celebración. Y aunque hoy para ti de pronto no sea el mejor día para iniciar cantando, te quiero animar para que te desenfoques de ti y mires a Jesús, para que experimentes cómo la alabanza tiene poder para transformar tu vida, tus circunstancias. Entremos ya entonces a sus atrios con alabanza y entonces adoraremos al Señor dándole olor fragante. Hola, muy buenos días, familia. Estamos listos para entregar este tiempo a nuestro Rey que es maravilloso. Ahí donde estás, levanta tu mirada al cielo y dile: Dios, gracias. Gracias porque tú eres poderoso, porque tú eres increíble. Tú eres el Dios poderoso de mi casa. Vamos, decláralo ahí donde estás. Tú eres el Dios poderoso de mi familia. Tú eres el Dios poderoso de esta nación. Y ese es el Dios poderoso a quien vamos a alabar en esta mañana. Vamos a empezar a exaltar al Rey. En Lucas 5:26 hay un versículo que me encanta. Lucas 9:46 dice: y todos estaban admirados de la grandeza de Dios, mientras todos se maravillaban de todas las cosas que hacía. Y ahí estaba Jesús haciendo milagros, haciendo maravillas. Y ese Jesús es el que está en tu corazón y en mi corazón, el que alguna vez tú y yo aceptamos. Y ese Jesús es el que hace maravillas. Ese Jesús es al que vamos a alabar y al que vamos a exaltar. ¿Estás listo? Vamos a darle un aplauso al Rey ahí donde estás. Así es, al poderoso y al increíble. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable, es increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado. Vamos de nuevo, dile: poderoso, invencible. Poderoso, invencible,
admirable, grande, fuerte Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Así es. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo. Exaltado estás. Así es. Wow. 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 Vamos, dile increíble. Increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble. Vamos, dilo ahí. Invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, 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 invencible. Mi Dios, solo tú, vamos, dilo. Tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú. Vamos ahí donde estás. Vamos, decláralo. Dios, tú eres increíble, tú eres invencible, tú eres poderoso. Vamos, y mira las circunstancias que no son como si fueran. Ahí donde estás, vamos, decláralo. Donde tú no puedes hacer nada, decláralo, que ahí es el Dios increíble, invencible. Increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble. Así es. Todopoderoso, grande, eres increíble. Así es. De las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Así es. Vamos, Dios, solo tú. Invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, 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 invencible. Solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, 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 solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios,
solo tú eres increíble. Mi Dios, solo tú. El grande, victorioso. El grande, victorioso. Él te toma de la mano y levanta hoy tus brazos. Él te toma de la mano y levanta hoy tus brazos. Hijo, no temas, hijo, no temas, hijo, no temas, hijo, no temas. Yo estoy a tu lado, yo estoy a tu lado, yo estoy contigo, donde quiera que tú vayas, y mi sombra te acompaña. Yo siempre ahí estaré, no temas, oh, no temas. Yo solo veo a alguien allí. Y papá Dios, extiende su mano porque Él te quiere levantar. Papá Dios, extiende su mano porque te quiere sacar de allí. Vamos, toma su mano. Vamos, toma su mano. Veo a papá como sana heridas. Veo a papá como limpia corazones. Porque Él no quiere que tú y yo sigamos igual. Por eso es Él el poderoso y el victorioso. Vamos, allí donde estás, levanta tus manos y deja que Él haga, deja que Él toque, deja que Él restaure, deja que Él restaure, deja que Él toque. Y yo estoy aquí, y yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo me levanto por ti, y yo estoy aquí, yo me levanto por ti, y yo estoy aquí, y me levanto por ti, y yo te envuelvo, yo te rodeo, y yo te envuelvo, yo te rodeo. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, así es, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, así es, hermoso, que
poderoso eres tú. Wow, wow, wow. Oh, increíble y poderoso eres tú, mi Dios, y majestuoso y grandioso, porque el Señor, el Altísimo, es digno de ser temido, Rey grande sobre toda la tierra. Vamos, puedes decirlo ahí donde estás, porque el Señor, el Altísimo, es digno de ser temido, el Rey grande sobre toda la tierra. Y ese Rey grande está para mi casa. Ese Rey grande está para tu vida y para mi vida. Ese Rey grande está para mi Colombia. Ese Rey grande está para mi nación. Porque Él es el grande, iglesia. Míralo ahí. Él es el Dios grande. Él es el Dios todopoderoso. Él es el majestuoso, el poderoso. Ese es Él. Amén. Amén, 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 amén. Grande y majestuoso. Así es. Y hay una canción en nuestro corazón, oh Dios, que queremos expresarte en esta mañana. Una canción que tú has puesto en el corazón. Así es. Al Dios de los imposibles es al que le cantamos. Que esa es nuestra forma de responderte a ti, oh Dios, por lo grande, por lo maravilloso que tú eres. Así es, oh Dios. Así es. Vamos. Mira, papá. Mira al grande ahí, al poderoso. Una canción nace del corazón. Quiero expresarte todo mi amor. Fue tu obra en la cruz la que me enamoró. Así es, vamos de nuevo. Una canción nace del corazón. Quiero expresarte todo mi amor. Fue tu obra en la cruz la que me enamoró. Y todo pierde su valor al ver. Si tú vas conmigo, nada me hace frente. Victorioso, seguro, con aquel que venció la muerte. Y te amo. Te amo, te amo. Con todo mi ser te adoraré. Mi Salvador, mi Señor, por siempre te amaré. Te amo, te amo, te amo. Con todo mi ser te adoraré. Mi Salvador, mi Señor, por siempre te amaré. Así es. Abriste, verdad tú me diste, de fuerza me vestiste con tu amor. Tu Hijo me hiciste vida eterna y tu luz en mí resplandeció. Tu Hijo me hiciste vida eterna, me diste. Así es, y te amo. Te amo.
todo mi ser te adoraré, mi Salvador, mi Señor, por siempre te amaré. Te amo con todo mi ser, así es. Mi Salvador, mi Señor, por siempre te amaré. Una canción nace del corazón, quiero expresarte todo mi amor. Fue tu obra en la cruz la que me enamoró. Vamos a decirle de nuevo una canción. Una canción nace del corazón, quiero expresarte todo mi amor. Fue tu obra en la cruz la que me enamoró. Y todo pierde su valor, todo pierde su valor al verte. Si tú vas conmigo, nada me hace frente. Victorioso, seguro, con aquel que venció la muerte. Te amo, te amo, te amo, con todo mi ser te adoraré, mi Salvador, mi Señor, por siempre te amaré. Te amo, te amo, te amo, con todo mi ser te adoraré, mi Salvador, mi Señor, por siempre te amaré. Abriste libertad, tú me diste de fuerza, me vestiste con tu amor, tu hijo me hiciste, así es. De nuevo un camino abriste libertad, tú me diste de fuerza, me vestiste con tu amor, tu hijo me hiciste. Salvador, mi Señor, por siempre te amaré. Te amo, te amo, te amo, con todo mi ser te adoraré, mi Salvador, mi Señor, por siempre. Y te amo, te amo, con todo mi ser te adoraré, mi Salvador, mi Señor, por siempre te amaré. Dile de nuevo, te amo. Te amo, con todo mi ser te adoraré, mi Salvador, mi Señor, por siempre te amaré. Oh, te amo, Rey. Oh, te amamos, oh Rey. Descansa.
amor y recibe su perdón. Recibe su amor, recibe su perdón, recibe su amor, recibe su perdón, recibe su amor, recibe su perdón y su amor. Su amor, su amor. Así es. Que es su amor que te envuelve, que es su amor que te rodea. Vamos, su amor que te rodea, es su amor que rodea tu casa. Es ese amor que no tiene límites. Vamos, hijo. Vamos, hijo, no temas. Hijo, no temas porque yo no miro tus fracasos. Yo no miro tus errores. Yo solo te amo con amor eterno. Yo solo te amo con amor eterno. Yo solo te amo y te compré por precio muy alto. Tú eres mi más valioso tesoro. Tú eres mi amado, mi amada. Tú eres lo que anhela y desea mi corazón. Vamos, iglesia, quédate con eso. Tú eres, o dilo más bien, yo soy lo que anhela el corazón de papá. Yo soy el que alegra el corazón de papá. Y gózate, porque tú y yo somos los que alegramos y llevamos sonrisa al Rey. Así es, quédate con eso allí. Les amamos y les bendecimos, iglesia. Amén. Anuncios rápidos. Queremos invitarles a quienes han tenido dificultad en unirse a los devocionales por el canal YouTube, que si envían un mensaje al WhatsApp que aparece aquí abajo en pantalla, con gusto les enviaremos los devocionales de lunes a viernes todas las mañanas a manera de audio para que no te pierdas esta bendición. Aviso número 2. La semana pasada nos reunimos con parte del liderazgo de los grupos Fe Online, pues ya estamos cumpliendo 5 meses de haber iniciado los grupos virtuales. Y para gloria de Dios, personas están llegando y la familia de fe se está fortaleciendo. Estamos siendo nutridos, cuidados, retados a seguir llevando el mensaje de las buenas noticias. Únete a los grupos Fe Online. Aviso 3. Invitamos a que te nos unas virtualmente en las mañanas de oración de lunes a viernes de 7 a 7:30 en la plataforma de Zoom. El link les llega antecitos de la reunión, pero para todos aquellos que están suscritos a nuestro canal. Aviso número 4. No olvides nuestros martes especiales desde la cueva 7 p.m. con palabra que nos edifica, nos anima y que nos reta. Los sábados, aviso 5. Cada 15 días el programa hecho pensando en las mujeres, tal y como somos, 4 p.m. Nos encanta que te unas al chat en vivo. Aviso 6. Los niños son muy importantes para esta casa, tienen su espacio. Inmediatamente termina la predicación del pastor Carlitos, seguimos con los niños por la plataforma de Zoom. Y bueno, ya es hora, es tiempo de la impartición de la palabra de Dios a través de la vida de nuestro pastor Carlitos. Que Dios nos bendiga.
Hola querida familia, iglesia, amigos, es una renovada bendición volver a encontrarnos en esta reunión en línea para celebrar a nuestro Señor, para adorar juntos su nombre y también para ser edificados y ministrados por el Espíritu Santo a través de la palabra. Así que aprecio mucho que estén allí en sus casas pendientes, con hambre en sus corazones, con disposición en su corazón para recibir del Señor. Oremos dándole gracias al Señor por este tiempo. Padre, te damos tantas gracias por el privilegio y la oportunidad que nos das de reunirnos como iglesia para celebrar tu nombre. Y gracias también por edificarnos, Señor. Gracias por la palabra que sale de tu boca. Tú nos llamas a vivir por ella y hoy queremos vivir por tu palabra. Así que Espíritu Santo, revélala a nuestras vidas y a nuestros corazones y que se produzca el fruto de edificación por el cual tú las estás enviando. Te damos gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Nuestro tema hoy, creciendo en madurez y santidad. Y es un tema que habíamos comenzado ya el domingo anterior. Para quienes no escucharon la enseñanza, pueden encontrarla en el canal de la Comunidad Cristiana de Fe Bucaramanga en YouTube. Y dijimos algunas cosas fundamentales, centrales entonces acerca de este tema. Lo primero que dijimos es que este tema, el carácter santo de la iglesia, es central, es fundamental para el corazón de Dios y en la agenda de Dios en este final de los tiempos. Porque la meta de Dios en la edificación de la iglesia para todos los creyentes sin excepción es que crezcamos en el carácter de Cristo. Y porque este final de los tiempos termina con un evento cumbre que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y dijimos que la Escritura nos dice claramente que Él viene por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Así que llevar a la iglesia en el crecimiento del carácter de Cristo y en santificación es fundamental en la agenda de Dios en este final de los tiempos. Dijimos también que Dios es el autor de nuestro proceso de madurez y de nuestro proceso de santificación, porque solo Dios es santo en su naturaleza y en su carácter. Nosotros llegamos a ser santos porque somos santificados, es decir, hechos santos. Así que como Dios es el único santo, en sí mismo es entonces el único que puede santificarnos. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo oró al Padre allí en Juan capítulo 17 para que Él nos hiciera santos en su verdad, nos santificara en su verdad. Y recordemos también que el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, nos instruye para no imitar las conductas ni los comportamientos de este mundo, sino para dejar que Dios nos transforme en personas nuevas, que Dios nos transforme en personas nuevas al cambiarnos la manera de pensar. Dijimos entonces que si esa es la parte de Dios santificarnos, ¿cuál es nuestra parte? Y entonces dijimos que de acuerdo a esta última escritura mencionada, Romanos 12, nuestra parte es dejar que Dios nos transforme en personas nuevas al cambiarnos la manera de pensar. Así que nuestra parte es anhelar santidad, desear santidad, pedir que su reino venga a nuestras vidas, pedir que su voluntad sea hecha en nuestras vidas y en todo lo que tiene que ver con nuestra vida, no solamente la vida personal, sino la vida familiar, la vida matrimonial, la relación con los hijos, nuestras profesiones, oficios, nuestros negocios, que en todo lo que hagamos, en todo lo que hacemos, el reino de Dios y la voluntad de Dios sean manifestadas en nuestras vidas. Así que con esto en mente llegamos a nuestro tema hoy, creciendo en carácter y en santidad. Y debemos empezar por tener claro que cuando hablamos de crecer en madurez y en santidad, estamos hablando de crecer en el carácter de Cristo. Y también estamos hablando de manifestar en nuestras vidas el fruto del Espíritu Santo. Y finalmente de experimentar una vida de victoria sobre el pecado. El apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 6, verso 12 y 13 nos dice lo siguiente: no dejen que el pecado domine su cuerpo mortal, no lo obedezcan siguiendo sus malos deseos, no entreguen ninguna parte de su cuerpo al pecado para que se convierta en instrumento de mal, más bien entréguense por completo a Dios como quienes ya han muerto y han vuelto a vivir. Y preséntenle sus miembros como instrumentos para la justicia. Así que el propósito de esta enseñanza es entonces
comprender cómo llegamos aquí, cómo vivimos en esta dimensión. Y entonces nuestro punto central en este tema, creciendo en el carácter y en santidad, es cómo crecemos, cómo crecemos. La Escritura en su conjunto, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, nos muestran básicamente dos maneras como Dios ha tratado con el pecado y la necesidad de justificar al hombre. Primero, por medio de la obediencia al pacto sinaítico o pacto mosaico o pacto de la ley. Nosotros lo conocemos más como antiguo pacto. Y dos, por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, fundamento del nuevo pacto. Lo que vamos a hacer es examinar estas dos maneras para encontrar cuál de estas dos maneras es la que realmente nos permite crecer en santidad, nos da las herramientas para crecer en el carácter de Cristo y para crecer en santidad. Así que vamos a mirar en primer lugar la obediencia y el cumplimiento del pacto de la ley. Y vamos a hacer una brevísima reseña histórica para hablar del pacto. Y sabemos que de entre todas las naciones de la tierra, Dios en su soberanía se escogió un pueblo para sí, para revelárseles y a través de ese pueblo comenzar el proceso de restaurar su propósito eterno en el hombre, tener una familia de muchos hijos y de hijas, pero conforme al carácter de Cristo, a la semejanza de Cristo, conforme a su imagen y a su semejanza. Así comienza todo en Génesis 1:26. Y para ello entonces Dios se acerca a un hombre, Abraham, era un pagano y no tenía descendencia, así que Dios se acerca a él con la promesa no solamente de darle el hijo que anhelaba, sino hacer de él una gran nación. Así que entonces tiene que prometerle también una tierra. En este proceso entonces nace Isaac, el hijo de la promesa. De Isaac nace Jacob, llamado por Dios Israel, y de Israel Jacob nacen 12 hijos, quienes conforman las 12 tribus de Israel. Siendo apenas una gran familia, Dios los lleva a Egipto de la mano de José, quien había llegado a ser el segundo al mando en todo el reino de Egipto, en todo el imperio. Y Dios lo hace para guardarlos de una hambruna que en ese tiempo estaba cubriendo toda la tierra, inclusive la tierra de Canaán. Ellos llegan entonces a Egipto y allí empiezan a prosperar, crecen, se multiplican hasta llegar a ser miles. Y a causa de este crecimiento y de su prosperidad, un faraón que no conocía la historia de José, por temor, toma la decisión de esclavizarlos. Y están esclavos allí por 400 años hasta que llega el tiempo señalado por Dios para su liberación. Y efectivamente entonces Dios envía a Moisés para sacarlos de la tierra de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y llevarlos a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, la tierra donde fluía la leche y la miel. Camino a la tierra prometida en el monte Sinaí, Dios hace un pacto condicional con el pueblo de Israel. Dios promete hacerlo su especial tesoro, hacer de ellos un reino de sacerdotes y de gente santa, si ellos le obedecían y si ellos cumplían el pacto. Así que entonces, bajo este pacto condicional, la obediencia y el cumplimiento del pacto traería la bendición de Dios, pero la desobediencia traería entonces la maldición. Veamos la cita bíblica correspondiente, Éxodo capítulo 19, versos 5 y 6. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Fueron las palabras de Dios a Moisés, por medio de quien les dio el pacto. La respuesta del pueblo de Israel al requerimiento de Dios de obedecer y cumplir el pacto, aún antes de que ellos conocieran toda la ley y todo lo que el pacto comprendía, fue: obedeceremos todo lo que el Señor nos mande. Fue una respuesta como automática, salió muy fácil, muy sencillo. Y es muy importante señalar esto, enfatizar esto, porque va a ser un punto central en lo que vamos a compartir más adelante. Ellos estaban confiando en sí mismos, en su propia capacidad de obedecer. Les pareció asunto sencillo, asunto fácil. Sin embargo, al poco tiempo quedó evidenciado su incapacidad
para obedecer y para cumplir el pacto. Porque cuando Moisés subió de nuevo a la cima del monte para recibir por escrito en tablas de piedra los mandamientos que ya había recibido, ante su demora, el pueblo de Israel se impacienta, se angustia, entra en incredulidad y en rebelión, y entonces se hace un becerro de oro para adorarle y decir: este fue el Dios que nos sacó de Egipto. Como consecuencia, entonces, por cuanto ya se había dado la ley, Dios tiene que traer justo juicio, y ese día 3,000 personas mueren del pueblo de Israel. ¡Wow! Con razón el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo y guiado por el Espíritu Santo, dijo que la letra, es decir, la ley, era un ministerio de muerte y de condenación. La ley que podía salvarlos y bendecirlos terminó matándolos y condenándolos a causa de su desobediencia. Dios, en su amor y en su misericordia, conociendo la incapacidad del pueblo para obedecer, establece todo un sistema sacrificial, sacrificios de sangre, y por medio de esos sacrificios de sangre, entonces Dios perdonaba al pueblo, lo justificaba y podía bendecirlo. Y ya sabemos que todos estos sacrificios y ofrendas eran solamente una sombra del sacrificio perfecto y eterno que, llegado el tiempo, nuestro Señor Jesucristo realizaría como el Cordero de Dios para darnos eterna salvación. Bien, este es el punto clave para mencionar de toda esta historia. A pesar del fracaso comprobado de Israel para hacer lo correcto, para no hacer lo que debían hacer y entonces ser justificado delante de Dios por su obediencia y el cumplimiento del pacto y ser bendecido, a pesar de ese fracaso probado, hoy, miles de años después, buena cantidad de enseñanza y predicación de la iglesia cristiana en general sigue estando enfocada en demandar del pueblo de los creyentes que hagan lo correcto y que no hagan lo correcto. Es decir, caminar de acuerdo a las condiciones y fundamentos del antiguo pacto, un pacto que ya ha caducado, un pacto que ya no está vigente en las determinaciones y en las decisiones de Dios, en la soberanía de Dios. Cuando Dios comenzó a poner esta enseñanza en mi corazón, sobre la necesidad de crecer en santidad y en el carácter de Cristo, entendiendo que ciertamente estamos en los últimos tiempos, una primera idea que cruzó por mi mente fue simplemente tomar la Escritura, las cartas del apóstol Pablo y encontrar todo lo que el apóstol nos dice allí acerca de nuestras conductas para evidenciar nuestra santidad y el carácter de Cristo. Es decir, darles mandamientos acerca de qué hacer y qué no hacer. Pero entonces una convicción profunda empezó a surgir en mi corazón y entendí que eso no era lo que el Señor quería con esta enseñanza. Entendí claramente que el Señor quería enseñarnos cómo hacerlo, cómo llegar allí. Porque de nada nos sirve saber qué debemos hacer si no sabemos cómo hacerlo. Tengo libertad para compartir con ustedes, como siempre, de mi vida, y quiero compartirles un pequeño testimonio personal acerca de esto en mi vida. Cuando hace 38 años encontré al Señor, o más bien Él me encontró a mí y yo lo conocí. La iglesia cristiana en general estaba siendo muy influenciada por un ministerio centroamericano, el ministerio del evangelista Gille Ávila, nuestro hermano Gille, y su mensaje central era: Cristo viene pronto. Y entonces arrepiéntete, a los no convertidos, y a los creyentes prepárate. Y se entendía que parte de esa preparación, o lo fundamental en esa preparación, porque Cristo venía para llevarnos con Él, para arrebatarnos con Él, era por supuesto tratar con el pecado en todas las áreas de nuestra vida. Necesitábamos encontrarnos listos, preparados, necesitábamos encontrarnos dignos para que el Señor nos llevara. Así que en ese tiempo nos metimos en ayunos, en oración, en buscar de la Biblia, buscando sinceramente en nuestros corazones que no hubiera evidencia de pecado, que no hubiera conductas pecaminosas
en nuestra vida. Entramos en un proceso de perfeccionarnos a nosotros mismos, de santificarnos a nosotros mismos, de crecer en el carácter de Cristo por las obras que hacíamos, por nuestra propia fuerza. No conocíamos en ese entonces el principio que ya hemos enseñado aquí, que el único que puede santificarnos, el único que puede transformarnos es Dios mismo. Así que yo me metí en esa onda de cabeza, orando, ayunando, leyendo la Biblia, y sin embargo no tenía éxito en esa pretendida meta de que no hubiera pecado en mi vida, que no hubieran conductas de pecado. Y entonces el resultado fue confusión, frustración, desánimo. La buena noticia perdió su sabor y otra vez mi corazón estaba cargado de acusación y de condenación. Pero Dios, en su fidelidad como mi buen pastor y como mi maestro, intervino y puso en mis manos una enseñanza bellísima, un libro, Cristianismo Clásico, de un autor norteamericano, Bob George. Y en ese libro el autor explica claramente cómo realmente nosotros podemos vivir a través de la comprensión de las enseñanzas del nuevo pacto una vida de victoria sobre el pecado. Y entonces él afirma lo siguiente acerca de cuando uno está tratando de crecer en el carácter de Cristo y de santificarse por medio del cumplimiento de la ley. Dice lo siguiente que quiero leer para ustedes. Vivir bajo la ley, nos trae frustración, nos trae acusación, nos trae culpabilidad, nos hace miserables. ¿Recuerdan al apóstol Pablo? Miserable de mí, nunca nos da descanso y nos hace hipócritas. ¡Wow! Imagino que ya con esto muchos estarán convencidos de que no va a funcionar pretender crecer en el carácter de Cristo y crecer en santidad a través del pacto de la ley. Pero bien, vamos adelante y entendamos algunas cosas más. Entendamos por qué razón fracasamos en crecer en madurez y en santidad a través de nuestro esfuerzo por obedecer la ley de Dios. Estas son las razones bíblicas. 1. La ley le da poder al pecado. 1 Corintios 15, 56. Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da poder el pecado. Así lo traduce la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más usemos la ley para evitar el pecado, más fortaleceremos el pecado. Para explicar esta verdad, algunos autores dan ejemplos prácticos. Aquí hay uno. Una persona que frecuentemente visita un gran salón, que está rodeado de muchas puertas que están cerradas, pero esto no le causa a él ninguna inquietud. Sin embargo, un día entra a este gran salón y encuentra una de las puertas pintada con un color especial y tiene un gran letrero resaltado que dice: prohibido abrir y mirar dentro de esta puerta. ¿Qué creen ustedes que le ocurrirá a esta persona? En primer lugar, se despertará en su mente y en su corazón una gran inquietud que antes no estaba. ¿Qué habrá allí? ¿Por qué está prohibido? ¿Qué estarán escondiendo? ¿Qué estará pasando? Y después de algunos días de fijarse una y otra vez en la prohibición, seguramente, muy disimuladamente, con las manos en el bolsillo y silbando, empezará a caminar hacia la puerta. Se asegurará que nadie le está viendo. Y cuando está absolutamente seguro de ello, abre la puerta y mira adentro. ¿Por qué? Porque la ley le dio poder al pecado. En segundo lugar, la razón por la que fracasamos en crecer en el carácter de Cristo y en una vida santa bajo el pacto de la ley es porque la ley no produce vida, porque solo trata con lo externo. El Señor Jesucristo dijo esto a los fariseos, a los maestros de la ley. Conocían y sabían la ley, a su manera, pero de principio a fin. Pero esto les dijo, Mateo 23, 25, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos. ¡Wow! Increíble.
Pero eso es lo que hace la ley, solo trata con lo externo, pero no con el corazón, no con lo profundo del corazón. Frente a esta incapacidad para cumplir la ley en toda su dimensión, los maestros e intérpretes, los fariseos, ¿qué hicieron entonces? La redujeron, la rebajaron, poniéndola simplemente en la esfera de lo externo. Y es por esta razón que cuando nuestro Señor Jesucristo viene y confronta su hipocresía y confronta su enseñanza, Él trae de nuevo la ley a su completa dimensión, a toda su magnitud, con su famosa enseñanza. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y así entonces, por ejemplo, los maestros e intérpretes de la ley decían que se cometía adulterio cuando se consumaba la relación sexual, el acto externo. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo que también se adulteraba cuando se deseaba a la mujer en el corazón. Se da cuenta, lo que el Señor Jesucristo hizo fue devolverle a la ley que los fariseos y maestros de la ley habían rebajado, habían reducido su real magnitud, su real significado. Y la tercera razón por la que fracasamos pretendiendo crecer en carácter y en santidad a través de la ley es porque la ley no produce vida, porque está en la esfera de nuestros propios esfuerzos. Creo que el apóstol Pablo nos hizo un gran favor cuando en la carta a los romanos nos cuenta de su experiencia cuando estaba bajo la ley. Romanos 7, verso 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y verso 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El apóstol Pablo nos está mostrando aquí claramente que no tenemos en nosotros mismos poder para dejar de pecar. Si tuviésemos esa capacidad, si hubiera esa posibilidad en el hombre, pues simplemente Dios no envía a su Hijo Jesucristo a este sacrificio tan grande de entregar su vida, de cargar con todo el pecado de la humanidad, de llevar la culpa, la condenación, el justo juicio y de morir en la cruz del Calvario. Hay una discusión que es equivocada sobre este texto, es discutir si esta experiencia narrada por el apóstol Pablo corresponde a su vida antes de conocer a Cristo o ya conociendo a Cristo. Y por supuesto que es la experiencia que el apóstol Pablo vivía antes de conocer a Cristo. Así que con base en eso algunos dicen, bueno, ahora que usted ya conoce a Cristo, entonces usted sí puede en su fuerza, en su capacidad, tener victoria sobre el pecado. Pero el apóstol Pablo tenía esta experiencia cuando estaba viviendo bajo la ley. Así que nosotros experimentamos esta misma experiencia cuando vivíamos sin el Señor Jesucristo. Antes de nacer de nuevo, vivíamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero también muchos cristianos viven esta misma experiencia porque a pesar de que Dios ya nos dio el nuevo pacto en la persona del Señor Jesucristo y su obra completa y acabada, ellos, aún sin saberlo, se han puesto bajo la ley pretendiendo ser justificados por sus propias obras o pretendiendo crecer en el carácter de Cristo y en santidad basados en su propio esfuerzo o en sus obras. Entendamos esto, por favor, es muy importante. Dios dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel para que no hicieran. No harás, no harás. Pero realmente el hombre no puede hacer nada para no hacer lo que Dios le está pidiendo que no haga. Igual no tiene tampoco la capacidad para hacer lo que Dios le está pidiendo que haga. Así que cuando nos ponemos bajo la ley, Dios no puede hacer lo que quiere hacer, que es bendecirnos, y debe hacer lo que no quiere hacer, que es maldición sobre nuestra vida. Piensen esto, por favor, es muy, muy importante. Y ya se habrán dado cuenta que toda la intención de esta enseñanza es desanimarle por completo para que pretenda crecer en el carácter de Cristo y en santidad, basándose en su propia fuerza, basándose en sus esfuerzos. Y la última razón del fracaso de la ley, frente a estas cosas necesitamos entonces tener claro lo siguiente.
¿Significa todo esto que la ley es mala? No, de ninguna manera. Miremos lo que la Escritura nos dice, Romanos 7, 7a. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado de ninguna manera. El verso 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento justo y bueno y santo. Y el verso 14 del capítulo 7 de Romanos, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, todos los argumentos que hemos dado para comprobar que se fracasa cuando pretendemos crecer en el carácter de Cristo y en santidad bajo el cumplimiento de la ley, no significan que la ley sea mala, que la ley sea pecado. Claramente en los textos que hemos leído, la Escritura nos dice que la ley es santa, que el mandamiento es justo, que el mandamiento es bueno, que la ley es espiritual. Entonces, ¿dónde está el problema? El apóstol Pablo dice en el final del verso 14, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Así que el problema entonces no está en la ley, sino está en nosotros y en nuestra incapacidad total para cumplir la ley en su plena magnitud, en su plena dimensión. Una ley que no solamente tenga que ver con lo externo, sino que también tenga que ver con el corazón. Dicho esto, creo que necesitamos entender el propósito de la ley. La ley fue dada para señalar el pecado en el hombre, para eso fue dado la ley. La ley nos señala el pecado, pero no nos limpia de él. Es como un espejo, nos muestra lo sucio y lo desarreglado que estamos, pero no tiene el poder y la capacidad de limpiarnos ni de componernos. El apóstol Pablo sigue hablando de su experiencia bajo la ley y dice, de hecho fue la ley que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. Así que el primer propósito de la ley, señalar el pecado. Segundo propósito de la ley convence al hombre de culpa. Obviamente, voy a leer Romanos 3:19, nueva traducción viviente. Obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito, ¿a quienes fue entregada? Al pueblo de Israel. Obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Otra vez volvemos a decir, la ley entonces muestra los pecadores que somos y los culpables que somos. Y volvemos a decir que la ley es como un espejo, muestra lo sucio, lo desarreglado que estamos, pero no puede limpiarnos ni componernos. Y otro propósito de la ley demuestra al hombre la imposibilidad de cumplirla cabalmente en toda su magnitud y dimensión. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ya mencionamos, Él vino para restaurar la ley en su magnitud, porque los escribas y los fariseos, los maestros de la ley, la habían reducido a lo externo y a lo que ellos podían cumplir. El Señor Jesucristo dijo, ¿han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo os digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Esto es bien interesante. Muchos de nosotros tenemos problemas ya amando a nuestro prójimo y perdonando a nuestro enemigo. ¿Cuánto no más realmente amando a nuestros enemigos y orando y bendiciendo a quienes nos persiguen? Esto es otra dimensión. Y Mateo 5, 48, esto que leímos es Mateo 5, 43, 44 y Mateo 5, 48. El Señor Jesucristo resume toda la magnitud de la ley diciendo, pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Así que siendo absolutamente honestos, tenemos que decir, wow, hay una incapacidad en nuestra propia fuerza para llegar a este punto y a este nivel de ser perfecto como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y algo más, para encontrar argumentos que demuestran que el hombre tiene una imposibilidad de cumplir cabalmente la ley. Lo que dice el apóstol Santiago en capítulo 2, verso 10, el que obedece toda la ley, pero falla en un solo punto,
es culpable de haberla desobedecido toda. ¡Wow! Vamos a empezar a concluir diciendo algunas cosas. Lo que la ley hace es decirle al hombre lo que no debe hacer y luego condenarlo por su fracaso. Es por todo ello que entonces el apóstol Pablo llamó al pacto de la ley ministerio de muerte, el ministerio de muerte y el ministerio de condenación. Donde en 2 de Corintios capítulo 3 versos 7 y 9. Y si el ministerio de muerte grabado en letras en piedra con gloria, ministerio de muerte grabado en letra en piedras fue con gloria, Y verso 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, este fue sin lugar a dudas un ministerio glorioso, todo el ministerio de la ley. El pueblo judío, el pueblo de Israel todavía lo celebra en Pentecostés. Pero sin lugar a dudas, esta es la realidad de la ley y este es el propósito de la ley. Vamos a concluir este punto. Cuando nosotros creemos que podemos crecer en el carácter de Cristo y en santidad, cuando creemos que podemos ser justificados delante de Dios y ganar las bendiciones de Dios a través de nuestras propias obras o nuestros propios esfuerzos, es una clara señal de que aún la ley no ha cumplido su propósito en nosotros. Y al contrario, cuando nosotros reconocemos que en nuestras fuerzas es imposible nuestra obediencia a la plenitud de la ley, cuando reconocemos que en nuestras fuerzas y por nuestras obras es imposible ser justificados delante de Dios, podemos decir entonces que la ley ha cumplido su propósito en nosotros al darnos muerte y al darnos condenación. Porque solo en este momento, en este punto y en esta certeza nosotros podemos llegar a decir lo que el apóstol Pablo dijo cuando estaba bajo la ley: miserable de mí, ¿quién me librará? Y es entonces cuando vamos a tener plena certeza y plena seguridad en nuestro Señor Jesucristo, en su obra completa y acabada. En nuestro Señor Jesucristo, como el camino al Padre y como el camino al propósito del Padre de crecer en el carácter de Cristo y de crecer en santidad, para ser como Cristo y para ser esa iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga que el Señor viene a buscar. Nuestro Señor Jesucristo, su obra completa y acabada, el nuevo pacto de la gracia, contenido en el Evangelio, en las buenas noticias, en el Evangelio de la gracia de Dios, en el Evangelio del reino de Dios, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Allí realmente nosotros tenemos las herramientas para crecer entonces en el carácter de Cristo y en santidad. Gálatas capítulo 3, verso 24 nos confirma entonces todo el propósito de la ley. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, este gran fracaso de ser justificado a través del cumplimiento de la ley tenía como propósito que nosotros nos diéramos cuenta, que el pueblo de Israel se diera cuenta que no podía lograrlo, que no podía hacerlo, que necesitaba un Salvador, que necesitaba al Mesías, que necesitaba al Señor Jesucristo y que viniendo al Señor Jesucristo fuera entonces justificado por la fe. Nuestro segundo punto de toda esta enseñanza tendrá que ver entonces con encontrar cómo crecemos en madurez y en santidad a través de las verdades fundamentales del nuevo pacto de gracia. Pero eso será a causa del tiempo nuestro tema en la próxima enseñanza. Será nuestro tema en la próxima enseñanza. Voy a volver a dejarlos con el versículo que los dejé la vez pasada, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Para decir entonces, a manera de introducción, de ánimo para nuestro tema el próximo domingo, es cuando no estamos bajo la ley, sino cuando nos ponemos bajo el nuevo pacto de gracia, que nosotros entonces podemos tener victoria sobre el pecado. Y algo más, la vida de Dios y el amor de Dios derramado en nuestros corazones a través de la obra completa y acabada del Señor Jesucristo, que son verdades centrales del nuevo pacto de gracia, producen en nuestra vida lo que ni la disciplina personal ni la ley pueden alcanzar.
Así que la verdadera motivación para la vida cristiana son la verdad de la gracia y del amor de Dios. Todo este tema lo desarrollaremos el próximo domingo en una última enseñanza de este tema. Vamos a disponernos ahora, como les habíamos dicho y recordado, a ministrar la cena del Señor, a compartir la cena del Señor. Mi esposita ya me preparó aquí, ya estoy listo con el pan y con el vino, y solamente vamos a decir un par de cosas más antes de orar. Nuestro Señor Jesucristo no vino para abrogar la ley, no vino para esconderla, guardarlo debajo del tapete, para ignorarla, no. Él vino para cumplirla y la cumplió a plenitud. Y lo hizo como el Hijo del Hombre que era, como nuestro representante. Hizo lo que nosotros nunca hubiéramos podido hacer. Y al hacerlo, dos cosas pasaron. Primero, Colosenses 2, 14 y 15 dice que Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Esa incapacidad para cumplir la ley puso unos cargos, unas acusaciones contra todos nosotros. Y esas acusaciones y esos cargos estaban como en un acta allí, y el Señor la tomó y la clavó en la cruz. Y dice, de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales que nos acusaban, que nos condenaban, que nos señalaban. Ellos tenían una razón legal para hacerlo, nuestro incumplimiento y nuestra desobediencia a la ley. Pero cuando Él tomó esa acta y la clavó en la cruz, entonces desarmó a los principados y a las potestades, y entonces ya no tienen razón válida para acusarnos y para condenarnos, a menos que voluntariamente tú vuelvas a meterte bajo el pacto de la ley. Y entonces, como no tendrás capacidad de obedecer, otra vez estarás bajo la acusación y la condenación del enemigo. Pero el Señor anuló esa acta, y el Señor desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales de maldad. Y lo otro que el Señor Jesucristo hizo al cumplir toda la ley, nos rescató, dice Gálatas 3:13, de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros. Pues escrito está, maldito es todo el que es colgado en un madero. Vamos a tomar entonces hoy la cena del Señor, dándole gracias a Dios por el pan y por el vino, que son símbolo de la obra completa y acabada de nuestro Señor Jesucristo. En su cuerpo, allí en la cruz del Calvario, Él llevó todo nuestro pecado. Él se hizo pecado por completo, pero también Él llevó allí nuestras enfermedades, nuestros dolores, para que nosotros tuviésemos sanidad. Y por su sangre derramada, simbolizada en esta copa de jugo de uvas, de vino, nos dio limpieza, perdón a todos nuestros pecados, nos santificó y nos justificó. Nos metió dentro de ese nuevo pacto de gracia, mediante el cual nosotros podemos crecer en el carácter de Cristo y tener una vida santa. Padre Celestial, tome el pan por favor allí en sus manos y vamos a dar gracias. Padre Celestial, gracias por este pan que hoy comemos y que nos recuerda la vida de tu Hijo Jesucristo, su cuerpo entregado por nosotros, Señor. En ese cuerpo, Señor, oh Dios, Él llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias, para que nosotros al creer, hoy al comer de este pan, estamos diciendo una vez más, creemos y hemos creído en el cuerpo de tu Hijo Jesucristo, partido y entregado por nosotros, para entonces, Señor, oh Dios, experimentar sanidad, para entonces experimentar, Señor, oh Dios, libertad de nuestras aflicciones y de nuestros dolores. Y te damos gracias también, Señor, por esta copa, por este jugo de uvas, por este vino. Es un símbolo de la sangre de tu Hijo Jesucristo, que fue derramada para la limpieza y el perdón de todos nuestros pecados. En esa libertad de pureza, de limpieza, en esa libertad que tu sangre nos da de ser justificados, Señor, hoy podemos vivir en paz y podemos vivir una vida resucitada para ti. Amén y amén. Comamos del pan y tomemos de la copa.
Mientras ustedes terminan ahí, por favor, permítanme solamente orar por sus vidas. Padre, yo te doy gracias por tu pueblo, te doy gracias por cada familia, cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño, Señor, oh Dios, allí reunido, que ha participado hoy con libertad de la cena del Señor, que ha participado de la copa y ha participado del pan. Señor, oh Dios, por causa de tu obra completa y acabada, yo los bendigo, Señor. Yo declaro limpieza sobre ellos y yo declaro, Señor, oh Dios, libertad en ellos. Yo declaro justificación, santificación, Señor, y yo hablo sanidad sobre los cuerpos que puedan estar enfermos, Señor. Y yo hablo entonces en el nombre del Señor Jesucristo también, que se quebrantan, que se quiebran, que se rompen ligaduras, Señor, adicciones, ataduras, en el nombre del Señor Jesucristo, por causa de la obra del Señor Jesucristo y de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Señor, yo declaro bendición sobre tu pueblo y te doy gracias por abrir sus corazones, llenarlos de hambre y de deseo, Señor, oh Dios, para vivir exclusivamente en el nuevo pacto y por la obra completa y acabada de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muchas bendiciones, queridos hermanos. No olviden que inmediatamente sigue la reunión de los niños y nos veremos el próximo domingo.